Hermanos en Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, comenzamos este nuevo culto de adoración que como sínodo nacional traemos a ustedes la palabra de Dios para que su poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. Saludamos a nuestras iglesias en Chile, en Linares, San Bernardo, Puente Alto y La Cisterna, y en todo el mundo a través de la Iglesia Luterana Cristo. El tema del día nos dice que somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor crucificado. Él ganó por nosotros el perdón de los pecados y la salvación al ser levantado en la cruz. Y nosotros recibimos esta salvación nada más al creer en Él. Comenzamos con el himno de apertura. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Gracias a Dios por el mensaje que salva por toda eternidad. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con cantos y oraciones, alabamos al Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. La fe nace en el santo bautismo, por la gracia de nuestro Dios. La fe crece con la Santa Cena Y se comparte aquí. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con palabras de gracia, crecemos en el Señor. Únete en unidad de fe y amor, en la palabra habla Dios, tus siervos te escuchan. Por gracia somos consagrados, creemos por fe. Que Cristo ha resucitado, al diablo venció. Bienvenidos, estamos en la casa de Dios, con salmos y canciones, alabamos al Señor. Únete
Adoramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo del día nos dice: aleluya, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Comenzamos con el himno de invocación. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Hablamos, Señor, que tus siervos escuchan. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Dios, nuestro Padre Celestial, te ha perdonado todos tus pecados. Por la perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido. Que Dios te dé la fuerza para vivir conforme a su voluntad. Cantemos juntos: Señor, ten piedad. Digamos de manera antifonal el introito del día. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Cantemos juntos: Gloria. Gloria.
Oremos juntos la oración del día. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, tus misericordias son nuevas cada mañana, y pese a que no merecemos tu bondad de ninguna manera, tú provees abundantemente todas nuestras necesidades de alma y cuerpo. Concédenos, te rogamos, tu Espíritu Santo, para que reconozcamos tu bondad misericordiosa para con nosotros. Te damos gracias por todos tus beneficios y te sirvamos de buena voluntad por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículos que van del 4 al 9. Por causa de su rebelión, el pueblo de Israel cayó bajo el juicio de Dios y sufrió una plaga de víboras venenosas. Sin embargo, Dios en su misericordia les ofreció un remedio: creer en sus promesas y serían salvos. Así dice la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La segunda lectura se encuentra en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. En esta lectura encontramos la base de nuestra salvación, que nosotros por naturaleza estamos muertos en nuestros pecados, pero que Dios en su amor nos da la salvación y vida eterna en Jesucristo. La salvación es un regalo que recibimos por medio de la fe, y esta misma salvación nos motiva a hacer con corazones agradecidos las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros las hagamos. Así dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera antifonal, digamos también el gradual del día. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso
dentro de tus palacios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Evangelio del día lo escuchamos de labios de nuestro hermano John, vicario de Linares. El Evangelio viene de Juan, capítulo 3, de los versículos 14 a 21. Y el tema dice: comparándose con la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, Cristo enseña a Nicodemo la verdad más básica de la fe cristiana, que Dios en su amor envió a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Todo aquel que en Él cree no será condenado, sino tendrá la vida eterna en el cielo. Leemos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu amor infinito, amor que se demuestra en tu misericordia y en tu gracia que sobreabunda sobre nosotros, que aún siendo tus enemigos, tu Señor, diste a tu Hijo, Jesucristo, como nuestro mediador, como nuestro Salvador, como el Verbo humanado que vivió una vida perfecta para cambiar su justicia por nuestros pecados en la cruz. Te damos gracias infinitamente por tu obra misericordiosa. Por eso es nuestro intercesor en toda oración, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Les pido como siempre que pongamos nuestra mente, espíritu, corazón y alma en el sermón del día, poniendo atención a lo que Dios quiere enseñarnos. Y el tema es: Jesucristo es nuestro regalo para vida eterna. Hermanos y hermanas en Jesucristo, regocijados en el más maravilloso regalo que Dios nos dio, su Hijo amado por nosotros. Qué gran alegría nos produce cuando alguien se acuerda con estimación de nosotros, por ejemplo, en fechas como nuestro cumpleaños. Y agradecemos de todo corazón, desde un simple like o un comentario agradable, hasta un regalo de importante cuantía que nos hagan de corazón. Quizá cuando niños, con un poco de egoísmo, solo apreciábamos lo que en ese momento era para nosotros relevante. Muchas veces lo que queríamos por moda o gusto personal. Y si no nos daban en el gusto, quizá de alguna rabieta también nos acordamos. Sin embargo, cuando maduramos y valoramos el costo de las cosas, pero también del tiempo y de la simple preocupación por nosotros, aprendimos a agradecer de corazón aún lo más simple como lo más precioso hecho con cariño. La palabra de Dios nos habla de cuidar
y no hacer tropezar a uno de esos pequeñitos, refiriéndose a los débiles en la fe, tal y como nosotros cuando niños que no apreciábamos un regalo. Así como también nos mandata a predicar a los no creyentes en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado, no las que queremos, las que Dios nos ha mandado. Nuestro texto de hoy enseña la gran diferencia que existe entre creyentes y no creyentes en Jesucristo, en los que tienen fe en Jesucristo y los que no tienen fe, y cuál será su destino. En los tiempos de Moisés, como nos enseña nuestra primera lectura, por los pecados de los israelitas al no temer y amar a Dios y confiar en Dios sobre todas las cosas, ellos en el desierto estaban pereciendo, como en una pandemia moderna, por el veneno de las serpientes venenosas enviadas por su pecado. Entonces, en una profecía mesiánica del Cristo que habría de venir, Dios manda a Moisés hacer una serpiente de bronce y alzarla, para que quien con fe la mirara alzada viviera. Hoy día, el mundo pecador no ama a Dios y tampoco cree en Él a vida eterna, pecando de esta manera contra el primer y tercer mandamientos. Hay quienes viven su vida sin importarles nada más que lo suyo y pasan por sobre cualquiera para lograr un resultado. Hay otros que si bien hacen cosas buenas, estas obras buenas son para Dios como trapos de inmundicia, porque nadie se salvará ni llegará a vida eterna por obras. Son las mordeduras de serpiente, es decir, lo malo que nos pasa en nuestra vida, lo que muchas veces nos hace recapacitar. Decepciones, enfermedades, abandono, engaños, cosas que nos hacen acercarnos a Dios mirando a Jesucristo alzado con un corazón humilde. Y es la razón por la cual Dios nos manda a predicar, para llevar su palabra a quienes la necesitan, a los que están trabajados y cargados con sus propias culpas y pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fuerza arrolladora y todopoderosa de la palabra de Dios se revela a nosotros mismos en su más puro evangelio. Buenas noticias de eterna salvación que, a través de las conversaciones de Jesús con Nicodemo en este texto, nos enseña a nosotros esta verdad para fortalecer nuestra fe. La manera de amar de Dios al mundo es mucho más que el simple sentimiento humano, aún colmado este sentimiento de bondad y buen deseo. La manera de amar de Dios a su creación caída es con determinación. No es una manera de amar etérea y platónica, sino que actúa con propósito y determinación. Su propósito, para que nadie se pierda, sino que al contrario, todos lleguen a vida eterna. Y con la determinación de entregar para su sufrimiento y muerte en la cruz, cumpliendo el tercer y el primer mandamiento, como todos los mandamientos en realidad, a través de su vida perfecta y santa, y en nuestro lugar, entregar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado, quien, cargando nuestros pecados en la cruz, nos revistió de su justicia perfecta, también con determinación, siendo Él propicio a Dios Padre por nosotros. Precisamente porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué tristeza
nos dan los incrédulos, porque repite, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso debemos seguir predicando, primero con su ley. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y dando al mundo pecador e incrédulo las razones de esta condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El hacer lo malo, no amando a su prójimo como a sí mismo, es aborrecer a Jesucristo, quien es la luz del mundo, luz que ilumina nuestro camino, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que es en sí mismo el cumplimiento de las promesas de Dios, su más precioso evangelio. Por eso nuestra Iglesia Cristiana Luterana predica a Jesús crucificado como fuente de salvación y vida eterna. Jesús es el gran regalo de Dios para el mundo, regalo de gracia y misericordia, regalo en el cual Dios demuestra su amor infinito por cada uno de nosotros, por ti y por mí, quienes antes éramos viles y despreciables pecadores, alejados de Dios y de la luz. Y hoy, por obra de Jesús, somos hijos y coherederos del reino de Dios y gozaremos con Él de vida eterna. Es la obra de su Espíritu Santo, procedente del Padre y del Hijo, quien creó la fe en nosotros, la guarda y la fortalece a través de la fuerza de la palabra de Dios. Fe que nos permite aferrarnos a la obra salvífica de Jesús por nosotros, aceptar con gran alegría este gran regalo de Dios, valorándolo eternamente y ser llenos de su amor, su luz y su verdad en el camino a vida eterna. Amor que nos permite amar a otros y predicarles la palabra de Dios para su salvación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto fue en su primera venida, pero será diferente en su segunda venida. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y como juez justo, entregar su corona de justicia a los que acabada la carrera guarden la fe. Amén y amén, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos hoy especialmente por nuestros hermanos que están con dificultad o con algún inconveniente, como nuestra hermana Elena del Carmen, para que Dios le ayude en sus padecimientos y en sus dolencias y la sane de ellos. También por Romina Vanessa, que sigue en una franca recuperación, y damos gracias a Dios por eso. Igualmente por Miguel Ángel, que ya está en casa junto a su familia, por el cual hemos hecho una cadena de oración y estamos muy contentos, porque esa relación íntima que tiene el corazón cristiano a través de la oración con Dios ha sido escuchada
y Miguel ya está recuperándose plenamente de su COVID. Así también con nuestra hermana Liz Gross, que también está recuperándose de su operación en su casa junto a su familia, ya en una franca mejoría. Por eso y por otras cosas que ustedes tengan en su corazón, pedimos a Dios y damos gracias porque Él concede la oración de quien cree con fe y con seguridad en Jesucristo como mediador ante el Padre Celestial. En Cristo oramos. Amén. Cantemos juntos el Padre Nuestro. Hermanos, demos gracias a Dios por poder orar juntos y adorar a nuestro Dios Padre, porque Dios es bueno y por siempre es su misericordia. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, hermanos. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz.